Hola a todos, soy Mari Carmen Rosano desde Uruguay, en la cumbre virtual Sé tu Maestro, que he organizado y pensado para maestros, profesores, docentes y educadores de habla hispana, con la intencionalidad de profundizar en el autoconocimiento y el autocuidado. En el día de hoy tengo como invitada a Carolina Aita. Ella reside en Montevideo, es magíster en educación, máster en coaching e inteligencia emocional. Ha trabajado durante 18 años en el ámbito educativo como docente, lo cual me ha inspirado para invitarla, para conocer su trayectoria y más que nada su camino en el autoconocimiento. Estoy muy agradecida y te doy la bienvenida, Carolina. Hola Mari Carmen, muchas gracias. Para mí un placer estar participando de esta cumbre virtual. Me gustaría que nos contaras, Carolina, cómo has venido profundizando en esto del autoconocimiento y qué reflexión te genera esto de poder hoy dirigirnos a colegas. Arranco por ahí. En verdad a mí me hizo mucha ilusión la invitación a participar de esta cumbre, porque de alguna forma es ver que hay otras personas que están interesadas en que la educación tenga un cambio, que está necesitando y reclamando hace tiempo, y que además estén afín con el crecimiento personal, ¿no? Contestando lo que venía al principio de tu pregunta, yo en realidad como que siempre tuve esa inquietud del autoconocimiento y de la búsqueda, es decir, de cuando tenía 18 años se me ocurrió a mí por cuenta propia que quería empezar una terapia con una psicóloga, y en su momento hice eso. Después estuve por los caminos de la metafísica, después estudié psicología sistémica, después terapia holística, es decir, como que siempre sentí como esa necesidad había una vocecita ahí, ¿no? Como de conocerme más y como que había un camino por ese lado. Y eso hasta que descubrí el coaching, que me pareció un mundo maravilloso, y bueno, es un poco eso lo que estoy haciendo hoy en día. Bien, tú como máster en coaching, inteligencia emocional, magíster en educación, ¿cómo ves desde tu punto de vista el desarrollo del autoconocimiento en los maestros, en los docentes, en los profesores, en los educadores? Yo creo que es clave, que es como la piedra angular, el autoconocimiento, porque es en realidad el primer pilar de la inteligencia emocional, ¿no? Entonces, como que si pensamos que tanto los docentes como los padres somos agentes de salud mental, es como que fundamental que primero hagamos un trabajo sobre nosotros mismos. Lo que también tengo que decir es que creo que recién estamos como entrando en esa etapa, ¿no? Es decir, de tomar conciencia del rol que tenemos los docentes, y digo también los padres, porque en definitiva son los encargados de formar a los niños y jóvenes. Y bueno, si nosotros no hacemos ese trabajo primero sobre nosotros mismos como adultos, es mucho más difícil de poder guiar a los más jóvenes en ese camino, ¿no? Sí, qué interesante que esto estuviera considerado en nuestra formación profesional, ¿verdad? Y algo que me gustaba preguntarte es relacionado con el coaching en educación. ¿Cómo te parece que va ganando espacio en la época actual? ¿Y cuáles son los fundamentos del coaching en educación que a ti eh, te dan como un aliciente, digamos, en esta realidad que estamos viviendo? A ver, yo sinceramente no sé si el coaching está ganando todavía tanto terreno en el ámbito educativo, en Uruguay por lo menos, como nos gustaría. Lo que sí te puedo decir es que el coaching no es algo nuevo, es decir, los orígenes del coaching se remontan a la época de Sócrates, ¿no? Sócrates fue ese gran maestro que lo que hacía con sus discípulos era formularles preguntas que los llevaran a descubrir las respuestas que él creía que estaban dentro de sí mismos, ¿no? Eso es en definitiva lo que hace el coach hoy en día. Yo creo que lo que pasa en la educación es que todavía
se ve el rol del maestro como ese ser que todo lo sabe y deja poco espacio para que el alumno cuestione y se cuestione. Y el docente me da la sensación como que tampoco quiere ser muy cuestionado, ¿no? Entonces, yo creo que el coaching educativo es una herramienta sumamente poderosa. Tenemos que tratar de empezar a llevarlo a los centros educativos y justamente porque además ayuda a que trabajemos todo esto de la educación emocional, que se está escuchando bastante más ahora. Pero el tema es lo que tú decías, como que todavía no se ha incorporado en lo que es la formación de los docentes. Entonces no podemos lograr que el docente aplique un coaching educativo o una educación emocional si todavía no se le dieron, ¿no? Como esa formación y esas herramientas. Ujú. Nosotros cuando comenzábamos a conversar, hablábamos mucho de la importancia de la gestión de las emociones, que es el tema en el que queríamos profundizar hoy contigo, ¿verdad? Para ti uno de los aspectos más importantes a la hora de desarrollar nuestra labor como maestros, como profesores, como docentes, como educadores, es la gestión de las emociones. Si esta no se desarrolla adecuadamente, ¿cuáles son las consecuencias directas? Las consecuencias directas yo creo que son las dificultades de relacionamiento, que es como el mal de nuestros días, porque en los distintos ámbitos laborales, en instituciones educativas, en familias, en fin, como que la mayor dificultad está en la capacidad para relacionarnos con el otro, ¿no? Y eso viene a su vez enganchado directamente con cuestiones de autoestima. Entonces, la gestión de las emociones es fundamental y cuanto antes empecemos con eso, como que tenemos muchas más posibilidades de lograr adultos emocionalmente sanos e emocionalmente inteligentes si ya desde que son más pequeños empezamos a incursionar en eso, ¿no? Porque además, en el ámbito de la educación, hay distintos actores que se relacionan, ¿no? Es decir, el docente tiene que interactuar con el alumno, pero también con los padres del alumno y también con su director o la autoridad o como superior. Hay una serie de vínculos y de interrelaciones ahí, para las que a mí me parece que es fundamental que aprendamos a gestionar nuestras emociones. Bien, y si bien la temática es muy amplia cuando hablamos de inteligencia emocional, ¿cuál es la conceptualización que te gustaría destacar? Bueno, la inteligencia emocional, o sea, la definición que se puede hacer bastante simple, yo creo que es la capacidad de reconocer nuestras propias emociones y gestionarlas, y de reconocer también lo que siente el otro y ver de qué manera nos relacionamos de una forma más sana con ese otro, ¿no? Como que básicamente es eso, conocerme a mí mismo y gestionarme y tratar de reconocer también en el otro y ver de qué manera hago que ese vínculo fluya mejor. Bien, y en relación a los pilares de la educación emocional, eh, autoconocimiento, autorregulación, automotivación, empatía, habilidades sociales, ¿cuáles te parece que son las habilidades que tenemos que desarrollar como para lograr nuestras gestiones, para lograr nuestro bienestar, ¿no? Para nosotros y para los demás, como vos decías. Bueno, yo creo que justamente el orden en el que aparecen los pilares de la inteligencia emocional es como la lógica que tenemos que ir desarrollando, ¿no? Es decir, el punto uno es el autoconocimiento. Entonces, si no me conozco a mí mismo y si no sé lo que siento, difícilmente voy a poder después empatizar o vincularme con un otro, ¿no? Así que ese trabajo de identificar las emociones, que para eso antes tenemos que hacer un trabajo sobre nuestros pensamientos, ¿no? O sea, los seres humanos pensamos algo y ese pensamiento es lo que despierta la emoción. Entonces también hay que empezar como a ahondar en eso de cuáles son los pensamientos que nos desatan determinadas emociones. Eh,
la autorregulación o la autogestión tiene que ver justamente con la responsabilidad, ¿no? Es decir, el gestionarse a uno mismo es hacerse responsable de que estoy sintiendo esto porque yo tuve determinado pensamiento, ¿no? Es como, ya no tenemos a quién culpar, hay que hacerse cargo de lo que cada uno piensa y en función de eso siente. Después la automotivación, que tiene que ver con cómo nos impulsamos a nosotros mismos, ¿no? Y en esas instancias en que a veces caemos, que todos tenemos un momento en que caemos, bueno, ¿cómo hacemos para levantarnos? Yo creo que la automotivación está muy relacionada con el tema del propósito que tenemos en la vida, que también me parece que es una pregunta que no nos formulamos hasta que aparece alguien o algún libro o alguna de estas cosas que a veces nos hacen hacer un clic. Y entonces, cuando uno tiene un propósito, es como que motivarse a sí mismo es mucho más simple, ¿no? Y, después el tema de la empatía, bueno, la empatía que es como esta capacidad de entender qué puede ser lo que haga que el otro esté actuando de la manera que lo hace, ¿no? Es decir, para mí es de las habilidades más difíciles porque lo cierto es que cada uno de nosotros piensa desde su propio mapa mental, que se generó con nuestras experiencias, valores, creencias, nuestra educación, nuestra crianza. Creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo y tratar de pensar desde esa cabeza, desde ese mapa del otro, y si no, por lo menos aproximarnos a cuáles pueden ser las razones que lo llevan a actuar de esa manera. Digo como para no ir nosotros a ese impulso que tenemos, porque es natural a la mente humana, el elaborar un juicio, ¿no? Nosotros vemos que alguien actúa de determinada manera y rápidamente aparece un juicio. Entonces, bueno, como que la empatía ayuda, me parece, a poder aplacar un poco eso. Bueno, y las habilidades sociales, que sería como el quinto ítem de la inteligencia emocional, yo lo relaciono mucho con la comunicación asertiva, ¿no? Es decir, la habilidad para relacionarme con otro, creo que básicamente también pasa por lograr la asertividad en la comunicación. Este es un concepto también que yo trabajo mucho, porque creo que no se sabe demasiado qué es esto de comunicarse con asertividad. Y por decirlo de forma simple es la capacidad de decir lo que quiero decir emocionalmente equilibrado, ¿no? Respetando mis derechos y respetando los derechos del otro también. La asertividad tiene que ver con dejar de lado el sarcasmo, la descalificación o la ofensa, que son conductas que a veces aparecen en las comunicaciones y hace que no sea sano. De ahí que la inteligencia emocional, como que lo que requiere también en la parte de vínculos y de habilidades sociales es que, bueno, como que podamos transmitir lo que queremos transmitir sin necesidad de alterarnos ni irritarnos, ¿no? Es decir, yo siempre le explico a las personas con las que trabajo y en mis formaciones que no nos van a entender mejor, ni porque levantemos el tono de voz, ni porque seamos agresivos u ofensivos o nada de eso. Y bueno, pero eso parte de todo el trabajo que te venía comentando antes, ¿no? Ya antes tuve que reconocer mis emociones, gestionarlas para Claro, llegar a ese punto. con una formación también, ¿no? Con una formación que te fue guiando a eso. Bueno, en mi caso, claro, sí, por supuesto. Quiero Yo decir lo que siempre... que es un proceso bastante importante el que tenemos que ir viviendo como para lograr todo esto que estabas hablando, ¿no? Sin duda. Una de las cosas que digo es que hay bastante material, afortunadamente hay bastante material bibliográfico sobre inteligencia emocional y cada vez aparecen más cosas y que hay que tratar de empaparse de eso, ¿no? Claro, yo afortunadamente en mi formación como coach tuve la oportunidad de ir haciendo esos procesos, ¿no? Mientras nos íbamos formando, es como que nosotros también íbamos, digamos que practicando eso que después trabajamos con las personas, con nuestros clientes o en los talleres de formación.
Sí, coincido contigo en que es un proceso, no es de un día para el otro, es un trabajo muy profundo de mirada interior, para, no todos están dispuestos tampoco a hacer eso, ¿no? Entonces, primero hay que querer mirarse y después hay que, y es trabajo diario también, ¿no? Sí. Carolina, ¿podemos elegir qué emociones sentir? ¿Podemos controlar lo que sentimos? A ver, elegir lo que sentimos, te diría que no. Es decir, yo siempre digo que no somos responsables de entrar en una emoción, pero sí somos responsables de cuánto tiempo queremos permanecer en ella, ¿no? Eh, a ver, las emociones aparecen ante un determinado estímulo, ¿no? Y a su vez, las emociones, siempre digo esto, son todas buenas en el sentido en que tienen un propósito, nos vienen a ayudar a algo. Pero claro, acá aparece lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Si yo todavía no sé para qué viene la emoción, no sé lo que me viene a contar, no sé qué hacer con eso, ahí es cuando no puedo hacer una gestión eficaz y entonces me desborda, ¿no? Y muchas veces actuamos de una forma que no es la que más nos beneficia. Claro. Mm. Y no todos vivimos de la misma forma las emociones, ¿o sí? No, 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 yo creo que no. Tiene un poco que ver con lo que hablábamos de en qué punto de este proceso estemos cada uno de nosotros, ¿no? Todos tenemos reacciones y manifestaciones distintas. Si bien, a ver, hay cosas como en común, pues de pronto nos enojamos y tendemos a fruncir el ceño o hablar un poco más fuerte, ese tipo de cosas, ¿no? Estamos tristes y claro, vamos más cabizbajos o nos tiramos en un sillón, es decir, esas similitudes sí. Ahora, la forma en que cada uno lo experimenta creo que es diferente y creo que es bien importante el empezar a estudiar y a empaparse un poco de esta información de qué es lo que nos viene a contar cada emoción, ¿no? Yo creo que ahí es cuando podemos usarlas a nuestro favor y que sumen a nuestro bienestar, en lugar de complicarnos, porque hay veces que las personas se quedan como instaladas en una emoción, no la están pudiendo gestionar y eso, claro, no ayuda. Ujú. Me gustaría que nos contaras cuáles son las emociones básicas, digamos, y capaz que centrarnos en algún ejemplo como para reconocer su origen, el propósito, cómo se activa y cómo lo podemos gestionar. ¿Puede ser? Claro, hay distintas bibliografías, ¿no? En general se habla de 6 u 8 emociones básicas, eh, alegría, enojo, tristeza, miedo, asco, sorpresa, vergüenza. Esa es una clasificación bastante, este, no sé, común o popular o que se encuentra en la mayoría de los materiales. Hay otra que aparece que yo tomé de una coach española, que ella menciona la alegría, el enojo, la tristeza, el miedo, eh, el amor y el orgullo. Y a mí me gusta mucho el trabajo que hace sobre eso, porque bueno, el orgullo, por ejemplo, ella explica que Arantxa Merino, ¿no? Esta coach española, ella habla de las emociones falsas y emociones auténticas, y esta distinción la hace en el sentido de que si la emoción se despierta ante el estímulo correspondiente, estaríamos ante una emoción auténtica, ¿sí? Entonces ahora lo explico con un ejemplo. Ujú. Eh, el enojo, que es algo creo que a todos nos ha pasado y que es como de las emociones menos agradables, voy a decir, no negativas por lo que te decía, yo creo que todas las emociones son buenas. El enojo se tiene que despertar ante una situación de injusticia, mentira, engaño, manipulación, abuso, ¿sí? Y entonces, todas las emociones son como una señal de alerta que lo que quieren hacer es que nosotros tomemos acción. De hecho, la palabra emoción viene de movere. La emoción quiere que nos pongamos en movimiento, que hagamos algo. No es que cualquier algo, esto siempre explico también, no es hacer cualquier cosa, ¿no? Entonces, en el caso del enojo,
el enojo aparece ante una injusticia, entonces lo que me quiere contar, el mensaje que trae ese enojo es que yo haga algo para restablecer esa justicia que se perdió. O si es ante una mentira, que yo haga algo para que esa verdad salga a la luz. O si hubo un abuso o manipulación, el enojo me cuenta que haga algo para poner un límite, ¿no? Entonces, en el momento en que la persona acciona y pone ese límite o hace algo para restablecer la justicia, como que ahí es que el enojo empieza como a pasar y a desaparecer. El tema, y te lo cuento con el enojo porque es algo bastante común que nos ha pasado a todos, muchísimas, pero muchísimas veces nos enojamos porque hay otro que no hace las cosas como nos gustaría que le hiciera. Entonces yo ahí le digo a las personas, bueno, ¿y dónde está la injusticia? Y claro, se ponen a pensar y me dicen, no hay injusticia. Entonces esto es lo que esta coach Arantxa Merino dice, como estoy en una emoción falsa. Si yo me enojo frente a algo que no es injusticia o mentira o manipulación, es una emoción falsa. ¿Cuál es la dificultad con eso? Que no se me va a pasar. No se me va a pasar no sé por cuánto tiempo, porque se despertó ante un estímulo que no correspondía, ¿no? Claro. Sí. ¿Y cuáles serían tus sugerencias para que podamos comenzar a reconocer nuestras propias emociones en los diferentes ámbitos que nos movemos y, bueno, empezar a identificarlas y después, bueno, pasar a gestionarlas de una mejor manera o una manera diferente a cómo lo hacemos ahora, ¿no? Mira, por simple que parezca esta sugerencia, yo sinceramente empezaría por decir que hagan una búsqueda en internet, por ejemplo, de una lista de emociones, ¿no? Porque a las personas les cuesta mucho ponerle nombre a lo que sienten. Y te digo que lo he experimentado en mis talleres de formación, siempre que hago el cierre del taller, les pido que me digan una palabra que englobe de alguna forma cómo se van, ¿no? O sea, como el estado anímico en que se van de ese taller. Y no te puedo explicar cómo cuesta que encuentren esa palabra. Entonces, digo, bueno, si empezamos por buscar una lista que de verdad que en Google las tenemos, no son solo estas 6, 8 emociones básicas, vamos a encontrar un montón de variantes dentro de cada una, ¿no? Porque no es lo mismo estar enojado, que estar frustrado, que estar decepcionado, que estar incómodo, que estar molesto. Y capaz que a veces alguien como que lo pone dentro de una única categoría, ¿no? Entonces, como que mi primera sugerencia sería eso, buscar una lista, empezar a familiarizarse con las palabras que tienen que ver con nuestros estados de ánimo, con nuestras emociones, porque es que el primer punto es ponerle nombre, ¿no? Una vez que le puse nombre, yo lo que también sugiero es que en esto que te decía, pienso, siento, actúo, bueno, entonces siento esto, buscar qué pensamiento fue el que me desató esa emoción, y como que por ahí con esa mirada interior sería como el primer paso para empezar a transitar. Y después, por supuesto, que buscar, como te decía, bibliografía, materiales que nos puedan seguir guiando en, bueno, ahora que ya reconocí, sé lo que siento, le puse nombre, sé qué fue lo que pensé antes de sentir eso, cómo lo puedo transitar, ¿no? Buscar apoyos, evidentemente, también en profesionales cada vez que se necesite, si uno quiere incursionar, como te decía, en esa mirada interior. Bien, ¿y de qué manera te parece que podemos trabajar con nuestros alumnos transversalmente para que comiencen a habituarse a gestionar sus emociones? Bueno, con los alumnos evidentemente va a depender un poco del nivel, es decir, de la edad, ¿no? En la que estén. Cuando son muy chiquitos, yo creo que, bueno, los cuentos y los dibujos, todas esas cosas resultan efectivas para que ya puedan de alguna manera manifestar, quizás eso a través del dibujo,
qué es lo que están sintiendo, o qué cara le ponen o qué color le ponen a eso que están sintiendo, ¿no? Yo he visto últimamente algunos cuentos que están muy interesantes, así como la película Intensamente, también vi un libro de, no sé, El monstruo de los colores o algo así, donde empiezan como a trabajar con eso, que por lo menos ellos ya empiezan a saber que las cosas que sentimos tienen un nombre. Claro, en esa altura, con niños muy chicos, no vamos a ponernos a explicar todo esto que te decía del estímulo que lo despierta y el propósito de la emoción, ¿no? Pero sí por lo menos que empiecen a nombrar, eh, yo con niños más chicos quizás les hablo como de un termómetro emocional y les digo, les pregunto, bueno, este enojo o esta tristeza, del 1 al 10 en cuánto está, porque no es lo mismo que esté en un 9 a que esté en un 4, ¿no? Preguntarles de qué manera, qué podríamos hacer para que eso empiece a bajar, por ejemplo, y ahí ya estamos trabajando también con que ellos se conozcan, es decir, qué cosas a mí me ayudan a bajar el enojo o bajar la tristeza, ¿no? Y ya con alumnos más grandes te diría que hay mucho material, videos, y hay películas que de verdad están muy interesantes para empezar a trabajar en el tema de la educación emocional. Con, ya te digo, adolescentes, de adolescentes en adelante se puede empezar incluso a usar lo que en coaching llamamos las preguntas poderosas, ¿no? Que son esas preguntas de toma de conciencia y responsabilidad y que lo lleven a la reflexión, se puede hacer. De hecho, yo como miembro del John Maxwell Team, tengo un programa justamente para trabajar con jóvenes que apunta a eso, a lo que es la autoestima, la autoimagen, porque eso también, como te decía hoy al principio, es bastante clave, ¿no? En la gestión que hagamos después de nuestras emociones. Bien. ¿Y cuáles te parece que serían así como las ideas macro para tener en cuenta en esto de la gestión de las emociones? A ver, lo primero que te diría es que es casi que imposible trabajar nuestras emociones y las de los demás si no estamos dispuestos a hacer esa mirada que te decía, hacer una mirada profunda de nosotros mismos, ser honestos con nosotros mismos y hacernos responsables de lo que nos pasa, ¿no? Creo que lo comentaba hoy al principio, hay que dejar de culpar a, a nuestra educación o a nuestros padres o a las circunstancias que nos tocaron y tomar conciencia de que son nuestros pensamientos los que nos generan determinadas emociones. Eso como uno de los puntos. Como segunda cosa diría también que hay que empezar a estudiar mucho más sobre el tema. Te lo comentaba hace un rato, hay mucho material sobre inteligencia emocional, actualmente hay mucho material y me parece que es una buena forma de ir avanzando. Cuanto más sepamos, más sencillo nos va a resultar empezar a trabajarlo en nosotros. Y la tercera, pero no menos importante en esta cuestión de la educación emocional, yo creo que es que nos empecemos a interesar un poco más por los otros. Cuando yo me intereso por el otro y realmente escucho, pero desde un nivel no como ya de escucha activa, de captar su energía, sus emociones, qué es lo que le pasa, empiezo a entrar más en el mundo del otro. Todo esto que hablábamos hoy de la empatía y las habilidades sociales se hace mucho más sencillo y es mucho más factible que los vínculos fluyan y que aparezcan menos las emociones que decimos como menos agradables, ¿no? Así que por ahí sería como los 3 puntos así a destacar. Bien, Carolina, muchas gracias por tu aporte. Me gustaría que nos dijeras cómo podemos seguir en contacto contigo y con tus actividades. Bueno, yo primero que nada te doy las gracias otra vez por invitarme a participar de esta cumbre virtual, que de verdad me encanta que haya tantas personas que estamos como queriendo aportar para que esto fluya. Mi página de Facebook es Carolina Aita Franceschini, es donde más posteo
ya sean artículos, videos, todo este tipo de cosas que me parece que pueden sumar y ayudar a que la gente esté mejor, que me parece que ese es como el objetivo fundamental. En LinkedIn también, Carolina Ita, y también se pueden suscribir a mi blog, carolinaita.wordpress.com, y bueno, allí estaré para lo que pueda asistirles, lo que pueda aportarles. Bien, tú estás trabajando en las instituciones, cuéntanos un poquito de eso, las actividades que estás desarrollando ahora. Bueno, yo trabajo como coach en una empresa que está en el área de la salud. Tengo un proyecto también de coaching educativo, que en realidad lo elaboré cuando volví de España. Yo no sé si te había comentado, pero yo mi formación como coach la hice en Salamanca. Sí. Y sí, trabajo con algunas otras empresas, colegios en algunos casos, en otros son empresas que simplemente trabajamos más como la parte de liderazgo, de equipos, etcétera. Trabajo también en procesos individuales con clientes particulares. Y bueno, lo que te había comentado esto de que como miembro del John Maxwell Team, lo que tratamos de hacer es de formar más líderes, ¿no? Es decir, y por eso también esto de mi propio crecimiento. La forma de agregarle valor a otros es hacerse uno mismo más valioso, y la forma de hacerse más valioso es seguir creciendo y desarrollándose. Así que ese es como mi propósito hoy día. Bien, Carolina, sumamente agradecida por tu aporte. Y bueno, ¿nos quisieras dejar alguna reflexión final? Bueno, a ver, yo creo que es bien simple, y es que el objetivo que todos tenemos en la vida es ser feliz. Creo que a cualquier persona, si le preguntamos qué es lo que quiere en su vida en términos muy generales, es ser feliz. Y creo que es bastante más simple de lo que la gente cree, ¿no? Porque para mí, por lo menos, la felicidad es como estar en ese estado de coherencia o de armonía entre lo que pienso, digo y hago. Así que bueno, que claro, yo recomiendo, si este camino de autoconocimiento y de desarrollo personal y de trabajar con uno mismo, porque me parece que es la forma de alcanzar ese estado, esa felicidad, y que todos lo merecemos, ¿no?